para los de más edad parecemos expertos en crisis, tenemos que fijarnos bien de qué crisis hablamos, de todas las que hemos padecido, digamos. Pero me acordaba de la crisis de la segunda mitad de los 70 con Martínez de Oz, porque creo que fue en esa crisis, digamos, donde comenzaron a aparecer estas dos dimensiones que estamos viendo hoy y que dan forma al tipo de desigualdades sobre las cuales ponemos mucho acento, que tiene que ver con una desigualdad vinculada con la inserción, el modo de inserción de los asalariados en el mercado de trabajo, y por otro lado, con el modo de inserción de los no asalariados. O sea, cuando pensamos nosotros en trabajo no registrado, estamos pensando, por un lado, en el asalariado no registrado, pero muchas veces dejamos de lado a sectores de cuentapropismo y pequeños empleadores, digamos. Esto, que están insertos sobre todo en la economía de servicios. Pensando que hay un foco en este observatorio sobre la cuestión territorial, me parece interesante porque es algo que se vincula con el ámbito que vivimos aquí en el AMBA, en Capital Federal y el área metropolitana. Efectivamente, el tipo de desigualdades que comienza a aparecer, como decía Carlos, tenía que ver con estas dimensiones, sobre todo. Todavía no tenemos datos estrictos del mercado de trabajo, porque los datos más recientes son del primer trimestre que pasó, o sea que los datos de abril, mayo y junio, que son lo del segundo trimestre, me parece que deben ser los más terribles. Sin embargo, es cierto que la acción del Estado ha sido muy rápida en buscar compensar la preservación, es decir, primero compensar el empleo, o sea, tratar de evitar el desempleo. Aquí es importantísimo el rol que han tenido las instituciones laborales. Y aparte, digamos, ha habido una acción del Estado muy importante para sostener el ingreso de los trabajadores. Y efectivamente, es más, digamos, el empleo registrado en la seguridad social es aquel, digamos, que puede ser asistido más rápidamente, y yo creo que este es un dato importante. Y el gran problema que se planteó este gobierno ha sido cómo se llega a lo que llamamos los informales. Y yo creo que aquí comenzamos, por un lado, sí, efectivamente hay una visibilidad enorme de la crisis. El tema es que es una crisis que abarca segmentos muy diferentes de la población. Y no sé si las categorías del mercado de trabajo son suficientes para entender de qué tipo de fenómenos y problemas estamos tratando. Posiblemente, yendo un poco al foco de lo que me gustaría plantear, es que el gobierno se planteó un mecanismo de generar ingreso o sostener el ingreso de lo que serían los segmentos del mercado de trabajo informal, ¿no? Esta era la visión que había con el impuesto familiar de emergencia. Lo notable es que al aplicar, digamos, este impuesto familiar de emergencia, este ingreso familiar de emergencia, se hizo una estimación que se alejó muchísimo de la cantidad de personas que reclamaron este ingreso, digamos. Y la diferencia fue muy apreciable, digamos. Se hizo una estimación inicial de 4 millones de personas, más o menos. Se inscribieron 12 millones en el ingreso de emergencia. Y finalmente se está pagando, creo, en la tercera versión, porque se pagó en abril, mayo y ahora junio, julio, por lo menos en el área metropolitana, una tercera cuota, digamos, que yo creo que ya está llegando casi a los 9 millones de personas. Entonces, un ejercicio que estamos haciendo es ver quiénes son esos excedentes del IFE, esa diferencia entre la estimación inicial del impuesto familiar de emergencia y los que lo están reclamando. Entonces, lo que observamos notablemente es que sobre la definición de esos segmentos de población hay visiones encontradas.
Por un lado, hay una visión que surge, podemos decirlo rápidamente, de movimientos sociales. Movimientos sociales que están promoviendo una economía popular. Recién Carlos citaba a Pablo Chena, que efectivamente es uno de los intelectuales que están digamos, muy vinculado con la formulación, digamos, académica de este tipo de economía. Entonces, lo que encontramos de pronto es a movimientos sociales que plantean que más que la informalidad, en el fondo, lo que hay detrás de la informalidad son trabajadores de una economía que podemos llamar popular y que están en una lucha importante por su institucionalización. Este es un fenómeno impulsado por movimientos sociales que en la crisis de 2001 habían organizado movimientos de trabajadores desocupados. Ahora, muchos de esos movimientos están institucionalizados. Parte de su institucionalización está vinculada con la formación de sindicatos. Es notable, digamos, la presencia institucional del sindicato en Argentina. Esto es importante sobre todo para después poder pensar la salida de la pandemia. ¿Cuáles son los países que pueden salir mejor de esta situación? Es posible que la presencia o no del sistema de relaciones laborales como el que tiene argentino sea un dato importante para predecir el futuro, digamos. Un futuro que a veces se nos escapa, pero que los vemos operando en el presente, digamos, con mucha intensidad. Pero bueno, estos movimientos sociales lo que están planteando es esta diferencia en el IFE son sobre todo de trabajadores de la economía popular. Cuando uno mira las cifras que están manejando estos sectores, están hablando de alrededor de 3 millones de personas, 3.200.000. La pregunta es si efectivamente, pero la diferencia entre el IFE hipotetizada y el IFE real, en este momento llega prácticamente de 4 o 5 millones, o sea que aún así hay una parte de este segmento, digamos, que no sabemos muy bien cómo caracterizar. Entonces la hipótesis que vengo trabajando, y yo creo que esto es bastante evidente sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivimos, tiene que ver con otra crisis, y por eso rememoraba la crisis del mercado de trabajo de 2001, porque efectivamente en la década del 80, cuando se reconstituyó el INDEC sobre todo, me acuerdo que en aquella época lo dirigía Luis Beccaria y trabajaba mucho en eso un colega Minujín, digamos, matemático, habían formulado una hipótesis sobre la emergencia en Argentina de nuevos pobres. ¿Y quiénes eran estos nuevos pobres? Sobre todo lo que en aquella época denominábamos sectores de clase media. Había muchos chistes en aquella época, tal vez el que más recuerdo es el de la clase tuvo. En vez de hablar de clase media, la clase tuvo auto, tuvo un buen trabajo, tuvo un ingreso estable, tuvo jubilación, etcétera. Bien. Entonces, yo creo que dentro de lo que aparece como demandantes del IFE, encontramos muchos sectores situados en lo que podríamos llamar barrios de clase media, más característico de clase media que de barrios populares, y que han sido afectados terriblemente por la crisis, y que además en ellos prevalecen algunos rasgos que nosotros todavía no hemos podido describir con mucha precisión. Algunos tienen que ver con el pluriempleo, o sea, el hecho de tener no solo una ocupación, sino más de una, combinar el trabajo asalariado con el no asalariado, y en muchos casos, sobre todo, y estoy pensando sobre todo en comercios de servicio, en algunos de estos comercios de servicio que están vinculados con esto que llamamos economía del cuidado, que han debido cerrar y no pueden atender a la población y digamos, se ven dificultados en obtener ingresos, y creo que de aquí proviene una parte importante de eso. Es decir, la crisis está afectando a sectores de barrios populares en forma importante y también está afectando a sectores de clase media en los barrios de la ciudad. Digamos. Estas serían las dos. Es interesante, por otra parte, ver cómo se está trabajando con el plan Detectar y con los planes de salud vinculados con
con la atención de las infecciones, porque digamos, lo que se ha descubierto es que contra cierta prédica de la prensa dominante que estimaba que la crisis iba a ser muy grave cuando llegara a los barrios populares, porque efectivamente, si uno mira qué está pasando hoy en barrios populares, sobre todo el conurbano, hay muchas demandas sobre falta de atención o que el plan detectar no llega y demás, pero también tenemos información sobre cómo el plan detectar está siendo muchas veces mejor aplicado en barrios populares que en barrios de clase media. Tenerlo en cuenta porque todavía no hemos podido describir de quiénes se trata. Ahora, por otro lado, tenemos aquellas... uno dice, estaba pensando en esta frase que mencionaba Carlos sobre una huelga generalizada. En realidad, esa huelga general yo creo que no llega a los teletrabajadores. Me parece que lo que deberíamos comenzar a hacer, la gente que sigue haciendo vida académica, es demandar el derecho a la desconexión con los teletrabajadores, demandar un teletrabajo de 8 horas y ese tipo de reivindicaciones, digamos, porque las jornadas laborales efectivamente se han prolongado muchísimo. Moraleja, lo que quería plantear es que en relación con la informalidad laboral, no solo hay un crecimiento de la informalidad por el aumento del trabajo no registrado, no solo hay incremento de la informalidad por la multiplicación de muchos trabajadores cuentapropistas y pequeños empleadores que no pueden desarrollar sus actividades, y al mismo tiempo se combina esto con la antiquísima informalidad de lo que serían los nuevos pobres que padecieron las crisis del mercado de trabajo anterior, digamos, de la segunda mitad de los 70. Entonces, pensaba en la presentación de Carlos sobre combinación de crisis, también en relación con el mercado de trabajo, me parece que podríamos concebir esto también como una combinación de crisis del mercado de trabajo. La crisis que afecta tanto a los sectores informales más tradicionales en el sentido que comenzaron a ser muy visibles en los 90, digamos, con la vieja informalidad de los nuevos pobres. Digamos. Esta sería la... Entonces, aquí habría que plantear el surgimiento de una nueva informalidad. Bien, pensando un poco de aquí a futuro, la pregunta es por la salida. Y yo creo que una forma importante de la salida tiene que ver con esto que señalamos recién, sobre todo con el teletrabajo, que mencionaba Carlos con algo que seguramente va a desarrollar Juan Otaviano con el tema de los trabajadores de plataforma, que tiene que ver con el cambio de valoración social de los trabajos. En el caso del teletrabajo, es un dato muy importante para tener en cuenta, los teletrabajadores, digamos, son aquellos que están trabajando hoy en su hogar, o intentan trabajar en su hogar. Aquí hay una especie de cambio civilizatorio con respecto del origen del capitalismo, que había nacido separando al trabajador de sus condiciones de vida para meterlo en la fábrica. Ahora es como si el capitalismo volviera a meterlo en sus hogares. Pero son hogares que están atravesados, por otro lado, por una discusión sobre igualdad de género y una demanda importante de la economía de cuidado. Entonces estamos como apresados en dos cuestiones. En primer lugar, si miramos todo en términos estrictos del mercado de trabajo, la crisis de empleo es evidente. Si lo miramos con respecto al tipo de demandas que está surgiendo y al futuro, lo que vemos es una demanda enorme por cierto tipo de servicios que ahora son valorizados socialmente, por una presencia importante de las mujeres que están reclamando su lugar, porque digamos, también está discutiendo cuál es el rol en el hogar, pero cuál es el rol en el trabajo, y hay fuertes demandas de igualdad en este sentido, y además un tipo de demanda que tiende, digamos, a introducir cambios en los modos de conceptualizar la propia relación de trabajo. Entonces, en esta perspectiva, esta crisis es una crisis atravesada por intensas luchas, diría. Son luchas de género, luchas de clases,
Y por otra parte, por una cuestión que yo creo que es decisiva, y por ahí la discusión sobre el teletrabajo lo muestra. La forma de resolver este tipo de situaciones, la más eficaz, tiene que ver con la presencia de instituciones laborales. Porque efectivamente, a pesar que las cuarentenas parecen algo opuestas, porque siempre apuesto a la lucha de clases, porque pensamos la lucha de clases en términos de lucha en las calles, este tipo de lucha de clases es una lucha de clases que pasa por estas redes virtuales. Pero efectivamente hasta la propia sanción de la ley está pasando en este momento por estos espacios virtuales. Bueno, hasta aquí llego.